Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces al panel 3, cuyo tema es la compartición de infraestructura como modelo de crecimiento sostenible de las telecomunicaciones. Quien les habla, el ingeniero Raúl Espinosa, experto PUC, va a moderar este panel y tenemos a 4 distinguidas personalidades del sector que voy a pasar a presentar. Tenemos a la magíster Rosa Abad, abogada especialista en regulación de los servicios públicos de la Universidad de Lima, con un MBA de la especialidad de liderazgo estratégico por la Escuela de Negocios San Pablo de Madrid, España, así como una especialización en regulación y mercado de las telecomunicaciones por la Escuela de Posgrado de SAN. Cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el sector telecomunicaciones, liderando la asesoría en materia regulatoria, legal y de políticas públicas en el Grupo Telefónica. Desde el año 2019 lidera la gerencia de asuntos legales y regulatorios de la empresa Internet para Todos en Perú, empresa que busca acortar la brecha digital en las zonas rurales del país, permitiendo el acceso a Internet a través de un modelo sostenible basado en tecnologías disruptivas en pro del desarrollo, igualdad de oportunidades y mejora de la calidad de vida de las personas. Muchas gracias, Rosa. Bienvenida. Gracias. Asimismo, tenemos al magíster Miguel Di Campo, que es gerente de asuntos públicos de ATC, American Tower. Es comunicador social de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela con un MBA de la Universidad Politécnica de Madrid, experto en la gestión de asuntos públicos, con más de 13 años de experiencia en industria de telecomunicaciones. Es co-creador de la iniciativa Perú Conectados en alianza con la República y Telefónica y ha liderado posiciones en empresas transnacionales, dedicándose al impulso de las políticas públicas en materia de conectividad en Latinoamérica. Entre el 2022 y 2023 fue presidente del Comité de Proveedores de Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones de AmCham Perú, que representa más del 40% de la infraestructura pasiva de telecomunicaciones del país, promoviendo el desarrollo de la normatividad y estudios enfocados en el desarrollo de infraestructura para el cierre de la brecha digital. Bienvenido, Miguel. Asimismo, tenemos al doctor Osvaldo Peláez, gerente de proyectos estratégicos de Telefónica Hispam, ejecutivo con más de 25 años de experiencia en el dinámico mundo de las telecomunicaciones. A lo largo de su carrera ha liderado equipos y proyectos estratégicos en múltiples países de América Latina, impulsando el crecimiento y la innovación en el sector. Se centra en la formación de equipos de alto rendimiento, la toma de decisiones analíticas y la adaptabilidad a entornos cambiantes. Su pasión por la tecnología y la seguridad cibernética le ha llevado a desarrollar una sólida trayectoria en estos campos. Apasionado educador y catedrático en varias universidades, donde comparte sus conocimientos y experiencia con las próximas generaciones de profesionales. Además, ha contribuido activamente en comités de telecomunicaciones de América Latina, instructor eventual de la ITU también. Bienvenido, Osvaldo. Finalmente tenemos a magíster Cristian Che, vicepresidente de Desarrollos de Negocios de Gilat Perú. Cristian es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Católica con magíster en Administración de Negocios de Centrum. Cristian está a cargo de la vicepresidencia de Desarrollo de Negocios de Gilat. Cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector telecomunicaciones y 24 años de experiencia como docente catedrático en temas de telecomunicaciones, emprendimiento y desarrollo personal. Actualmente también es profesor de pregrado y maestría de telecomunicaciones de la PUC. Gilat es una corporación líder en el desarrollo de tecnología satelital y en el Perú es además operador de telecomunicaciones y líder en el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones en zonas rurales. Bienvenido, Cristian. Bueno, vamos a dar inicio a esta mesa. Me gustaría arrancar de repente dando 3 indicadores a modo de diagnóstico para que también quienes nos siguen en redes y los que están acá presentes vean la importancia de este tema y también, digamos, cómo está el escenario actual, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, Omnia, en su Global Telecom CAPEX Tracker, nos habla de que el 52% del total de CAPEX a la hora de desplegar una red es el acceso puro, ¿no? Solamente el acceso cuesta el 52% del despliegue de una red. Otro dato interesante y de un estudio recientemente publicado por Ocitel, que es una encuesta para ver el panorama del despliegue de infraestructura de redes, especialmente con tecnología FTTH, los ISPs ahí pusieron que el mayor obstáculo para el despliegue de redes es el acceso a los ductos, postes y sitios ya desplegados. Ese es el principal obstáculo que los ISPs del mercado
al corte del 2023 presentan, ¿no? Finalmente, otro indicador para ya dar pequeña introducción, nos da el informe de American Tower Latinoamérica, que nos hace un indicador bastante interesante. Por ejemplo, nos compara a nivel de los países cuántos operadores por sitio de telefonía, por sitios, operadores de telefonía tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos a Colombia, que tiene, entre los primeros lugares de la región, tiene 1.5 operadores por sitio alojados. También está México, que tiene 1.5. En ese mismo escenario, tenemos a Perú, que está debajo en la tabla, que tiene 1.1 operadores por sitio alojado, ¿no? Entonces, es un indicador que nos da la figura de cómo está el escenario para ese caso particular de las torres. Bueno, dando este preámbulo, vamos a empezar con la primera pregunta, que es referente al diagnóstico, ¿okay? El diagnóstico de este tema del uso compartido. Va para todos y desde su experiencia, ¿cuál es el nivel de utilización y aprovechamiento que posee el mercado peruano respecto a la compartición de infraestructura? ¿Cuál es la principal problemática que encuentra al respecto? Quisiera de repente arrancar por este lado con Rosa. ¿Qué tal? Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo vengo en representación de la empresa Internet para Todos, mucho gusto con todos, y les quiero dar un poco la experiencia de esta pregunta del lado rural. Nosotros, como Internet para Todos, nos dedicamos a dar servicio, desplegar infraestructura en todas las zonas rurales del país, buscando llevar conectividad a los lugares no atendidos. Entonces, la pregunta, ¿cómo va el tema de la compartición de infraestructura en estas zonas rurales? Yo creo que hay ya una comprensión a nivel público y privado que es importante. Ha crecido. Una muestra de ello es justamente la creación de una figura como es el OIMR. ¿Qué es el OIMR? Una figura única en el mundo. Perú es el único país en el cual existen los operadores de infraestructura móvil rural, como es el caso de IPT. ¿Qué cosas hacemos como OIMRs? Desplegamos, ponemos toda la parte de acceso, torre, equipos, red de transporte, y justo ahí viene la magia, compartimos. O sea, la lógica de un OIMR es poner una infraestructura completa y ponerla a disposición y compartirla con los operadores móviles para que venga un operador móvil, ponga su espectro radioeléctrico y usando una única infraestructura pueden tener uno, dos, tres operadores que puedan desplegar su infraestructura, su señal. Y en este sentido viene el tema de la eficiencia. Creemos que, sin lugar a dudas, la compartición de infraestructura es vital y creemos que cuando lo vemos a nivel macro es como si fuera un dominó. ¿Por qué? Porque si bien nosotros nos dedicamos y hacemos toda esta parte de acceso, infraestructura, equipos y lo compartimos, lo trabajamos de manera conjunta con todos los actores del mercado. Y aquí, por ejemplo, tengo presente a tres con los cuales trabajamos. A nivel torreras, porque nosotros no siempre construimos, vamos con una empresa torrera y trabajamos con las empresas torreras de manera conjunta. Tenemos, por ejemplo, el caso de Gilat, en la cual él tiene redes regionales, son las redes que el Estado, junto con empresas que han sido las financiadas, han construido a nivel de todo el Perú y podemos usarla a nivel compartido, dar servicio y poder dar. Y por el lado, por ejemplo, del lado telefónica, con la señal y el espectro. Sí, sí, es muy interesante cuando hablamos como una única despliegue, como una única inversión puede ser aprovechada por muchos actores para beneficiar en general a toda lo que es la población rural, que es la que nos dedicamos nosotros. Ahora, cuando preguntabas, ¿qué retos vemos? ¿Qué dificultades encontramos? Que para poder compartir tiene que haber infraestructura. Y ese es un reto en el mundo rural. Y es así que, por ejemplo, una de las cosas que compartimos, yo creo que a nivel privado tenemos claras las empresas que es importante. Hay cosas por mejorar muchas, pero vamos a ir trabajando. Pero ¿qué pasa con la infraestructura pública? Y ahí viene justamente lo que hablábamos, las redes regionales. Perú también es un país que tiene algo importantísimo. Al inicio 21 proyectos regionales, hoy son 18 por todo lo que ha sucedido en todas las fases del proceso, pero son 18 proyectos regionales que son fibra óptica por muchos lugares de la región. Se la pregunta, ¿cómo hacemos para que eso sea rápidamente y fácilmente usado por todas las empresas que puedan compartir esa infraestructura? Eso todavía no está sucediendo. Hoy tenemos, por ejemplo, lo mencionaba ahí con Cristian, del lado de Chile, ellos operan y manejamos 4 redes regionales, pero tenemos 18 en el mercado. Entonces, esto tiene que ser ágil, rápido, y creemos que ahí todavía hay mucho por hacer.
¿Qué otra cosa te diría de problemática? En el mundo de las telecomunicaciones se requiere no solo verlo como un sector telco. Para que en las zonas rurales llevemos telecomunicaciones necesitamos, por ejemplo, despliegues de energía, cosa que tampoco existe. Entonces, si yo no tengo redes de energía, ¿cómo llego a dar el tema de despliegues de infraestructura para compartir? Qué interesante es el hecho de pensar, trabajar entre sectores, que estos despliegues y estas comparticiones de infraestructura no sean solamente en el sector, sino se puedan ver de manera, por ejemplo, telecomunicaciones, energía, empezar a ver proyectos conjuntos desde mi óptica rural, en las cuales vemos que hay muchísimas zonas no atendidas, en las cuales podemos llegar de manera conjunta a ambos sectores y realmente darle oportunidad y cambiar la vida a muchos peruanos. Muchas Bien, gracias. gracias, Rosa. Vamos con la pregunta, con la respuesta del señor Miguel, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la moderación. Es un gusto estar acá. Como dice Rosa, vengo en representación de del sector de infraestructura pasiva. Vale decir también que en el panel anterior que estuvo el señor Mesías Guevara, gracias a él existe los operadores de Internet Móvil Rural como IPT. Eso fue una ley que salió en el 2013. Y quería empezar hablando del tema de leyes porque haciendo un recuento para responder esta pregunta, pensaba un poco en de dónde viene todo ese tema de la compartición. Y esto nace como un primer esbozo en 2004, cuando el OCITEL empieza a regular el tema de compartición de infraestructura, pero ya de una forma como obligatoria cuando los operadores no podían desplegar o cuando había limitaciones. Era algo un poco, digamos, inicial. Y lo que reflexionaba yo con eso es que no necesitábamos en ese momento una regulación para que sucediera, sino necesitábamos inversión y empresas que vinieran a hacer que eso sucediera. Y es así como, por lo menos en el caso de nosotros, American Tower en el 2010, aterrizamos acá con el modelo de negocio de compartición de infraestructura pasiva, que básicamente lo que hace es eliminar de una zona la necesidad de poner tantas torres como operadores existan. Entonces, donde antes había que poner 4 torres, ahora se pone una y se suben los 4. Entonces, eso suena muy lógico y muy sencillo, pero antes no era así. Había demasiada competencia por los lugares y luego los operadores fueron entendiendo que este modelo podía no solo reducir los costos, sino que al final tenía ciertas otras ventajas, o sea, la velocidad con la que hacían el despliegue, la cobertura que se logra, incluso para la población, la competencia, porque tienen más oferta. También una cosa muy importante que se habló en el panel anterior de sostenibilidad. Se reduce el impacto en el ornato. Entonces, en ciudades con muchos habitantes donde se requiere mucha capacidad, pues el modelo de compartición permite tener menos infraestructura, pero con más empresas, con más equipamiento y brindar mejor capacidad. Entonces, la llegada de ese modelo al Perú generó que en el 2014, ya 4 años después, por ejemplo, en el caso de nosotros que llegamos en el 2010, se creara el registro de proveedores de infraestructura pasiva. Y luego que se creó ese registro, empezó a haber un auge de llegada de empresas con estos modelos internacionales y locales, y pasamos de ser pocas empresas a ser ahora en el registro hay más o menos como unas 50 o 60 empresas de gran tamaño, de poco tamaño, nacionales y extranjeras. ¿Cuál ha sido el resultado de todo este viaje y de todo este nuevo modelo de gestión de infraestructura pasiva? Justo haciendo referencia al estudio que antecede al que usted mencionó de American Tower, actualmente en Latinoamérica más del 50% de la infraestructura de soporte para las telecomunicaciones están siendo operadas por empresas de infraestructura pasiva. Eso quiere decir, aterrizando en el caso del Perú, donde aproximadamente hay unas 19.000 torres, más de la mitad, estamos hablando del 60% en el caso peruano, son infraestructuras que están con capacidad para ser compartidas. Por eso es importante el número que señalaba usted antes de cuántos operadores por sitio hay. No es una data que se está midiendo o que se publica regularmente por parte del ministerio. Vale la pena que se haga para ser más conscientes de eso, porque es necesario, justamente hablando de necesidad de datos y de crecimiento exponencial en la demanda de datos, combinándolo con la necesidad de infraestructura, que sea muy compartida esta infraestructura, porque si no vamos a generar impactos a nivel sobre todo de zonas urbanas. Hay que separarlos. No es lo mismo la política, las condiciones y las necesidades de despliegue de las zonas rurales, que en el caso de Internet para Todos tienen un modelo fenomenal, sino hay que ver muy claramente también cómo ese modelo no aplica para las zonas urbanas. Entonces hay que hacer una separación y
analizarlo de una forma, digamos, independiente. A veces tenemos regulación que no es aplicable en las zonas rurales y eso hace que los operadores también manifiesten que no pueden cumplir con ciertas cosas. Entonces, el diagnóstico para cerrar esta primera respuesta es, hay muchísima infraestructura disponible para ser compartida y toca promoverlo desde el sector público también y con informes como estos, ¿no? ¿Cuántos operadores están en las infraestructuras existentes? Muchas gracias, Miguel, por la respuesta. Vamos ahora con el turno del señor Osvaldo Peláez y la respuesta de diagnóstico, por favor. En primer lugar, las gracias, Raúl, por la invitación a la Universidad Católica y celebrando pues el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Lo primero que se me viene a la mente cuando hablamos de compartición es disminuir la brecha digital, eficiencia, diagnósticos más rápidos, tiempos de atención rápidos. Y dentro del mundo de Hispam, de Telefónica, venimos trabajando en los diferentes países en los cuales nosotros estamos presentes. Y venimos trabajando el modelo de compartición bajo las dos redes existentes de conectividad, las redes fijas y las redes móviles. Dentro de las redes fijas, la gran problemática que tenemos nosotros actualmente es el tema, por ejemplo, de poder llevar más de 20 millones de accesos de clientes fijos que estaban actualmente en redes obsoletas, como son las redes ADSL y las redes de HFC, poder migrarlas al mundo de la fibra. Entonces, en las cuales, si lo llevamos y lo aterrizamos en el modelo del Perú, donde tenemos redes ADSL todavía funcionando, y en las cuales las velocidades no llegan a los 4 o 5 megabits por segundo, y en unas redes HFC en las cuales puedes llegar 200 megabits por segundo como promedio, a las necesidades que hoy en día las aplicaciones nos demandan. Velocidades que están por el orden aproximadamente de un hogar como promedio mínimo 200 megas, como promedio mínimo. Estamos hablando que las redes de fibra te pueden soportar y hay servicios que te brindan hoy en día de 1 gigabit por segundo, por ejemplo. Entonces, el diagnóstico dentro de las operaciones donde tenemos influencia a nivel de América Latina y donde tenemos redes fijas, es tratar de migrar las redes fijas hacia redes móviles. Y por el lado de las redes móviles, lo que tenemos como problemática es apagar tecnologías obsoletas, como las tecnologías 2G, por ejemplo. Poder implementar y desplegar todavía redes 4G, que todavía tienen mucho por delante y por desplegar. Y comenzar la implementación de la tecnología 5G, que por cierto en el Perú todavía el espectro no se licita, ¿no? No obstante, regiones como Uruguay, Chile, ya cuentan con la tecnología 5G dentro de, inclusive desde hace 2 años atrás, ¿no? Y vienen ya desplegando. Entonces, estos escenarios y este diagnóstico que nosotros tenemos nos han llevado a que comencemos a explorar diferentes modelos y tipos de compartición existentes en la región, ¿no? Y estoy hablando de los países en los cuales tiene presencia telefónica, que es Chile, Argentina, México, Perú, Ecuador, Uruguay, por ahí se me escapa algún otro, ¿no? Y en donde tenemos las redes fijas y las redes móviles, es la problemática y el diagnóstico que tenemos. Con lo cual, el tema de compartición es una necesidad. Lo vemos como una necesidad dentro de los modelos económicos que nosotros manejamos. Es lo que podría comentarte, Raúl. Muchas gracias, Osvaldo. Vamos ahora con la respuesta de diagnóstico de Cristian, por favor. Gracias, Raúl. Bueno, gracias también por la invitación a la universidad. Estoy muy contento de estar aquí en el Día de las Telecomunicaciones en mi casa de estudios, en mi alma mater. Saludos también al panel, al público presente y al que nos acompaña vía web. Definitivamente lo que tiene que ver con compartición de infraestructura para el desarrollo de telecomunicaciones es muy importante.
pero es esencial, es vital, fundamental para el desarrollo de infraestructura en zonas rurales. Allá donde la demanda es baja, el poder adquisitivo es bajo y los costos de implementación son altos. Y antes de empezar a hablar de desafíos, que sí quisiera resaltar algunos casos de éxito, como el que ya mencionó Rosa con el OIMR, fue una conjunción de un reglamento, ¿no? Bueno, una ley y después un reglamento de lo que viene a ser el OIMR y también una empresa como IPT que asumió ese reto para poder hacer el despliegue en zonas alejadas y llevar 4G a zonas donde antes o no había servicio o donde había solamente servicios de voz. Otro caso de éxito es el de la compartición de infraestructura de las redes eléctricas, ¿no? Que vino impulsada por la ley de banda ancha, que permitió el despliegue de la red dorsal, ¿no? Cuya fibra en gran parte se transporta o se instala en las redes de alta tensión, y también de las redes regionales, cuyas redes de transporte, que son redes de fibra óptica que unen capitales de distrito, en una proporción, no sé, 60, 70%, se instala en redes de media y baja tensión. Habiendo dicho eso, bueno, obviamente también el despliegue de las redes regionales, como también ha mencionado Rosa, han servido o han ayudado a través de soluciones de conectividad a poder utilizar, digamos, esos enlaces para llegar a esas zonas alejadas. Sin embargo, yo ahora voy a los desafíos y cosas oportunidades de mejora, ¿no? Por ejemplo, en las redes regionales, los operadores no podemos dar servicios de coubicación, que es una facilidad complementaria que no se encuentra dentro del contrato de financiamiento que tenemos con Pronatel, ¿no? El contrato de financiamiento solamente establece servicios públicos de telecomunicaciones y la coubicación no es un servicio público, es una facilidad complementaria. Sin embargo, también el contrato obliga a los operadores que operan estas redes a así poder cumplir con la normativa vigente, y dentro de la normativa vigente está justamente la ley de compartición de infraestructura, por lo cual sí deberíamos los operadores regionales poder dar servicios de comunicación. A pesar de esto, y a pesar de los pedidos que tenemos, todavía no tenemos la autorización, es algo, una oportunidad de mejora para tener en cuenta. Y otra también tiene que ver con las redes regionales y su futuro, porque si bien esta infraestructura que se está desplegando en 18 regiones del país, bueno, creo que hay como nueve redes que ya están en operación, ¿no? En total son más de 6.000 torres desplegadas o en proceso de despliegue, que se está usando una parte muy, muy pequeña, ¿no? Debería usarse más. No solamente hay que ver la foto de ahora, lo que se está usando y se puede usar, sino también el futuro. Entonces, hay también que ponerle foco en lo que tiene que ver la sostenibilidad de estas redes. ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Y cómo hacer que estas redes no dejen de funcionar cuando terminen los contratos de financiamiento, que lamentablemente ha sido parte de la historia de estos proyectos en zonas rurales, ¿no? Y bueno, ya hablaré un poquito más de eso en la parte de propuestas. Excelente, muchas gracias, Cristian. Bueno, para redondear de repente esta primera intervención de nuestros destacados panelistas, Rosa nos habló de que efectivamente el escenario de telecomunicaciones ya hay una comprensión de este concepto de uso compartido de infraestructura, pero falta efectivamente el aprovechamiento de la infraestructura pública, ¿no? Poniéndole foco ahí. Miguel también nos habló un poco de que hay mucho infraestructura por compartir todavía, pero de repente falta ese tema de aprovechar los datos y transparentarlos, ¿no? Para que se puedan, digamos, los sectores, los agentes, poder coger esa información y poder aprovecharlo. Osvaldo nos habló de retos pendientes, ¿no? En torno a todo ello, que es, por ejemplo, el apagado de tecnologías obsoletas, la falta de licitación de espectro, que todavía está muy pendiente ahí, ¿es cierto? Y también los esfuerzos para migrar las tecnologías fijas a móviles. Finalmente, Cristian nos habló un poco de los casos de éxitos, ¿no? Al respecto de uso compartido que se han estado viniendo en el sector. Nos habla también de las redes regionales que no permiten coubicación de momento y que en estas nuevas redes que están naciendo producto de las redes regionales también se piensa en el uso compartido de infraestructura pública.
Excelente esta primera ronda. Ahora vayamos un poco a la segunda parte, que es un poco ya pensar en soluciones, y va la pregunta. ¿Qué alternativas de solución se pueden plantear para impulsar este uso compartido, considerando que la misma involucra muchos actores y de muchos sectores, ¿no? Como no solamente telecom, ¿no es cierto? Como ustedes muy bien saben. ¿Qué herramientas u otras se pueden plantear para justamente enfocarnos en lo que es el crecimiento sostenible de las redes? Ahora vamos a invertir el orden, de repente empezamos esta vez por Cristian y vamos corriendo para allá. Adelante, Cristian. Bueno, un poco alineado a lo que decía de desafíos al inicio, la gran despliegue de infraestructura pública a través de las redes regionales, por ejemplo, hay que hacer un uso amplio de esa para el privado justamente para poder fomentar o ayudar a la penetración de servicios en zonas este, donde no hay conectividad. Y claro, no solamente estamos hablando de conectividad o de ubicación, también, por ejemplo, estas redes regionales tienen una serie de data centers que se han implementado con recursos públicos que no se vienen utilizando. En teoría fueron diseñados para desarrollar unas intranets para el mismo estado, que podrían ser aprovechadas tanto por el público como por el privado. El tema también que habría que ver es, si bien estamos hablando de cómo aprovechar o hacer uso compartido de estas infraestructuras públicas para el despliegue de redes privadas, también sería bueno echarle un ojo a cómo hacer compartición entre redes públicas o entre diferentes redes públicas del mismo estado. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, las redes regionales tienen dos partes: las redes de transporte, que conectan con fibra las capitales de distrito, y las redes de acceso, que son una red inalámbrica que ya da los servicios bien inalámbrica, valga la redundancia. Sucede que el 90% de los nodos en promedio de la red de transporte coinciden con nodos de la red de acceso. Es decir, que en una misma localidad uno tiene un predio con un nodo con equipamiento de energía, networking, surveillance, etcétera, y al costado o muy cerca tiene otro nodo, que es otra red, la red de acceso, que tiene los mismos tipo de equipamiento, la misma infraestructura, y que están separadas porque, bueno, si bien no son redes diferentes, una pertenece al Estado, las redes de acceso en algunas pertenecen al Estado, en otros proyectos no, pero habría que ver la manera de, digamos, encontrar la regulación, la normativa que permita fusionarlas, ¿no? Y pueden ser perfectamente redes independientes virtuales, por decirlo de alguna manera, pero se logran economías operativas que finalmente se traducen en menor costo de operativo y que también terminan incidiendo beneficiosamente a la tarifa, finalmente, ¿no? Lo mismo pasa con la dorsal. Si seguimos hablando de la red de transporte, hay una coincidencia del 10% de nodo de la red dorsal con la red de transporte. Entonces hay localidades donde uno tiene un nodo de la dorsal, un nodo de transporte y un nodo de acceso. Cada uno trae sus propios costos operativos y su propia problemática cuando pues, tranquilamente y técnicamente todo podría colapsar en un único nodo, ¿no? Y lo segundo aspecto de propuestas y qué hacer, reitero a lo que había dicho antes de la sostenibilidad de estos proyectos regionales. El Estado ha invertido como 2.000 millones de dólares en el despliegue de estas redes, que tienen parte de fibra, parte redes inalámbricas. Y actualmente se viene, bueno, no actualmente, ya desde muchos años se viene viendo qué se va a hacer con la red dorsal. Entonces, una alternativa de lo que se tiene que hacer con la red dorsal es fusionar la red dorsal con estas redes de transporte, estas redes de fibra que unen capitales de distrito, porque ya también mucho tiempo se viene hablando de cómo hacer para salvar la red dorsal, qué se tiene qué decisiones se tienen que tomar para hacer sostenible la red dorsal. Pero sin embargo, el problema de ese enfoque de ver cómo salvar la red dorsal termina o puede terminar siendo perjudicial a las redes de acceso, porque la visión finalmente debería ser cuál es el mejor modelo integrado para llevar con el menor uso de recursos públicos servicios a la población.
no necesariamente cómo salvar la red dorsal, sino cómo hacer el modelo más eficiente. Y en ese sentido, el unir red de transporte con dorsal y crear un operador que compita en las mismas localidades donde están los operadores de red de acceso, no creemos que sea lo más eficiente. En todo caso, lo que debería hacerse es un análisis integral, no solamente porque de nuevo está saliendo una nueva evaluación de lo que va de diagnóstica de dorsal. Lo que propondríamos es que finalmente se haga un análisis más integral, ¿no? El modelo completo, el modelo integral en beneficio justamente a que estas redes, cuya inversión ha sido inmensa, ¿no? Cerca de 2.000 millones de dólares, se mantengan en el tiempo, bueno, no solo se mantengan en el tiempo, sino crezca y permita que dé servicios a más OIMRs y a más beneficiarios, más colegios, más postas conectadas, etc. Gracias, Cristian. Vamos entonces con el turno de Osvaldo. Adelante. Interesante la propuesta que propone. Yo quisiera comenzar diciendo cuál es el diagnóstico que nosotros hicimos para ver qué parte compartir. Si nosotros vemos dentro del esquema de conectividad, la parte la podemos subdividir en 4 partes. La primera de ellas es el core, donde se encuentra el core de una red y sobre ese core montados los servicios. Otra fase la podemos llamar a la parte del backhaul, ¿no? La red de transporte. Y por otra parte, la parte de acceso. Y finalmente, la parte del lado cliente, el lado de servicio. Dentro de estas 4 fases vimos que definitivamente todas son factibles de compartir, excepto la parte de servicios. Pero la que te conserva la parte de calidad de servicio y la diferenciación es mantener tú la parte de core y donde están implementados todo el diferencial de las plataformas de servicio y mantener la parte final que es la parte de cliente. Entonces, esos 2 extremos dentro del análisis que se realizó esos deben de quedarse a cargo de las operadoras para que de esa manera marquen el diferencial en un servicio. ¿Y qué cosa es lo que se puede compartir? Se puede compartir la parte de acceso y la parte del backhaul. Dentro de esto hicimos los análisis para redes fijas y para redes móviles. En la parte de las redes fijas, por ejemplo, se vio de que tú puedes hacer alianzas estratégicas con terceros. Por ejemplo, para la parte backhaul. En sitios donde no se llega con cobertura, pues tienes contratos mayoristas, como lo comentaba mi colega, se puede utilizar la red de GILAD, se puede utilizar la red de cualquier otro operador o las redes del Estado. Esas son alianzas estratégicas. Pero otro modelo dentro de la parte de las fijas es crear infracos. ¿Cómo es el modelo de una infraco? Un modelo de una infraco es aquella que construye el acceso en forma independiente e incluye elementos activos dentro del despliegue, es decir, incluye la OLT e incluye las CTOs, ¿no? Y para que esto sea dinámico y que pueda crecer en forma, qué sé yo, exponencial a nivel del mercado en número de hogares pasados, se necesita de un inversor, de un tercero. Es así que Telefónica, por ejemplo, en el Perú creó la Infraco Panchaco, en la cual cede parte de sus activos como accionista de la empresa y de esa manera cualquier otro operador se puede subir sobre ella, operador grande, operador pequeño, en el cual puede montar sus servicios y ya no tiene que pelear con los permisos para colocar postes, con los permisos de canalización, etcétera. Entonces, este modelo de infracos las hemos venido repitiendo, los hemos venido desplegando a nivel de la región, ¿no? Donde tenemos presencia. Ese es en el mundo fijo. Si nos vamos al mundo móvil, el concepto es exactamente igual. El core y la plataforma de servicios se queda en la operadora, al igual que el extremo que es lado cliente. ¿Y qué tú puedes compartir? Puedes compartir el acceso. Y el acceso se le incorpora en el mundo móvil la parte del espectro, ¿no? Y el espectro es parte fundamental dentro de todo este ejercicio. Porque si tú llegas a compartir infraestructura con espectro, puedes llegar a tener ahorros desde el 15 hasta el 30%
aproximadamente de tus costos operativos, ahorrarlos. Entonces, como lo comentó Miguel hace un instante, los primeros modelos de compartición fueron con compartición pasiva, compartiendo las estructuras de las torres, que es un modelo ya que se replica por todas las regiones y en todo el mundo. Luego, en Perú específica, y Perú comenzó con un modelo de compartición en el cual tú podías compartir equipamiento, y ese es un modelo de compartición Mora, ¿no? En el cual salió un modelo NETCO, en el cual, de la misma manera que la fija, interviene un ente externo que financia y hace los despliegues, y apareció IPT, que es el modelo que nos comentó Rosa al inicio, ¿no? Entonces, en el mundo de la fija y en el mundo de la móvil, los modelos de compartición son los que se vienen realizando hoy en día, bajo esas características. Todavía en el lado de ciudad y en el lado urbano no se da, ¿no? Por una serie de factores regulatorios, sobre todo más regulatorios, ¿no? Que te entorpecen y no te permiten crecer de la forma que quisiéramos, ¿no? La parte del mercado la necesita, las empresas de telecomunicaciones las necesitan, porque si nosotros comparamos lo que tú pagabas hace 5 o 10 años atrás por tu servicio móvil, debe ser lo que tú estás pagando ahora el 50% menos como promedio de lo que pagabas hace 5 o 10 años. Sin embargo, tu utilización de datos ha crecido, ¿no? Y viene creciendo anualmente. Entonces, es lo que puedo dar como soluciones que se vienen dando en el mundo de los operadores. Muy interesante, Osvaldo, muchas gracias. Ahora es el turno entonces de Miguel. Por favor, Miguel. Gracias. Antes de hablar de, cuando a veces preguntan soluciones y qué mejores prácticas, uno siempre se va hacia afuera, ¿no? Va a visitar otros mercados. Yo en mi caso tengo la oportunidad de ver Colombia y Costa Rica también, pero yo creería, y es algo que cuando tengo la oportunidad de estar en otros países siempre comento, que nosotros como Perú tenemos un modelo que es ejemplar en la región y yo partiría por decir que la solución no está fuera y no está en algo nuevo, sino que ya tenemos mucha política pública y que tal vez tenemos demasiada política pública y no se trata de generar el nuevo gran plan o el nuevo gran grupo de trabajo para solucionar la problemática, sino ver cómo articulamos lo que ya tenemos y mejoramos lo que ya tenemos. Un caso ejemplar que es el que siempre llevamos fuera de Perú es la ley 29022. Es la ley que tiene la aprobación automática para el despliegue de infraestructura. Es una ley que tiene un procedimiento de regularización para infraestructura que fue instalada de forma irregular. Es una ley que tiene un reglamento, que tiene una serie de pautas de cómo se debe desplegar de forma mimetizada en zonas rurales, en zonas urbanas. Es una ley ejemplar. Y en muchos casos, por iniciativas que pueden venir del ministerio o que pueden venir del Congreso, en fin, no malas ideas, tal vez muy buenas ideas con muy buena intención, ha tenido que salir la industria a defender justamente esa ley sectorial que es la 29022. Entonces, la solución, yo partiría por decir, cuidemos lo que tenemos y mejoremos lo que ya tenemos. El año pasado, mentira, el año antepasado hubo un proyecto de reglamento de protección ambiental que era totalmente antagónico a lo que tenía la ley 29022 y nos iba a poner en un retroceso como país en temas de regulación de telecomunicaciones de 15 años atrás. Íbamos a pasar a un silencio negativo para el despliegue de infraestructura en todo el país. Entonces, creo que la primera solución es miremos lo que tenemos, pongamos en valor lo que tenemos y mejorémoslo. No podemos estar pensando constantemente en qué es lo nuevo que vamos a hacer para solucionar el problema, sino cómo arreglamos lo que ya tenemos. Eso quería dar como primer mensaje, porque siempre pensamos en lo nuevo. Lo segundo, ahora sí, mirando un poco hacia afuera, hay mucha preocupación en cómo el despliegue se hace eficiente, económico, sostenible, cómo logramos más con menos. Y yo quería citar el caso de una ley que se aprobó en Costa Rica en el 2022, que es la ley 10216, y tiene un principio que me pareció interesante traerlo a este foro, que es el principio de uso compartido. Si bien siempre peleamos y decimos que lo más importante es que se facilite el despliegue y se den todas las condiciones, como decía en la intervención anterior, no es lo mismo la necesidad de desplegar enormes cantidades de infraestructura en las zonas rurales versus
ver cómo se hace más eficiente en zonas urbanas. Entonces, este principio de uso compartido habla justamente de cómo, que, digamos, todos los actores, este principio de esta ley de Costa Rica, todos los actores deben velar por el uso compartido de infraestructura existente antes y mirar la capacidad de esta antes de construir infraestructura nueva. Entonces, me parece que es un principio que si bien a primera suena como, oye, tenemos que tener menos infraestructura, no se trata de eso, tenemos que desarrollar más infraestructura, pero de forma eficiente. Muchas veces el gran problema que tenemos, y ahí hay un estudio que tuvimos la oportunidad de impulsar con DN Consultores el año pasado, el índice de conectividad regional digital, habla justamente de eso, cómo en las zonas donde la mayoría de la población es urbana, tienes una gran conectividad y donde en las zonas donde la mayoría de la población es rural, el despliegue y la infraestructura es bajísimo. Entonces, siempre hay que hacer esa separación y esa diferenciación. Entonces, yo estaría como una recomendación mirar ese tipo de políticas públicas como promoción de la compartición de infraestructura. Y este ejemplo de Costa Rica me parece importante. Y un último mensaje sobre el tema de soluciones, que se ata con lo primero que comenté, es pensar justamente en cómo esa política pública, aunque sea una gran idea y suene una gran idea, hacer verdaderamente un análisis de impacto regulatorio, cómo eso nos afecta no solo a las empresas que despliegan en zonas rurales, no a los operadores, no a las perreras, cómo afecta al ecosistema digital. Hay una cadena de valor. Digamos que las telecomunicaciones no es solo tener el equipo, el dispositivo conectado y usarlo. Hay toda una serie de industrias que están detrás, que vienen invirtiendo de forma constante y fuerte y que tenemos todos que estar vigilantes y por el lado del sector público también con la responsabilidad de evaluar el impacto de cómo estas medidas pueden afectar. Entonces, creo que una solución es tener mucho trabajo de diálogo conjunto. Es supremamente importante porque, por ejemplo, en el caso de las empresas de infraestructura pasiva, cuando invierten en los países, estos modelos no son modelos de corto plazo, son modelos de retornos de 15 años o más. Entonces, cualquier normativa que cambie en ese periodo de 15 años puede realmente desincentivar la inversión, puede generar todo lo contrario a lo que queremos en el país. Si queremos más infraestructura, más despliegue y más inversión, pues toca mirar mucho eso. Muchas gracias, Miguel. Interesante lo que nos comentas. Finalmente cerramos con Rosa, por favor. Bueno, yo coincido totalmente con todas las propuestas que han mencionado cada uno de los ponentes. Creo que ya sea que nos enfoquemos en zona urbana, rural, o dependiendo de cómo seamos operador, empresa de infraestructura activa o pasiva, creo que queremos algo muy similar. Creo que todos compartimos dentro del sector el hecho de acortar la brecha de conectividad y la eficiencia que tiene que ver con ello. Coincido con lo que dice Miguel, hay mucha política pública, o sea, existe muchísimo. Y algunas veces creo que como una propuesta es también analizar si realmente se necesita más política pública o lo que necesitamos es revisar la existente en base al diálogo. Yo estoy totalmente de acuerdo en ese diálogo público-privado. Creo que la parte privada tiene algo muy importante y es la experiencia de todo lo que ya vivió y mesas de trabajo en la cual esta parte privada pueda comentarle a la parte pública dónde están los problemas, dónde está efectivamente lo que encuentra que no se puede avanzar más y que se ha tomado eso, porque muchas veces vemos propuestas que suenan muy buenas, pero que realmente no están yendo al lado efectivo, donde está ese dolor que no está permitiendo continuar. Yo creo, por ejemplo, si vamos a temas más concretos, creo que se tiene que dar mucha seguridad a las empresas. Hablaba Cristian de toda la magnitud de las redes regionales y si se puede ubicar, no se puede ubicar, cómo están los contratos. Quizá, y esto lo hablábamos cuando tenemos reuniones con las autoridades, es quizás simplemente poner en una normativa muy puntual o una que ya existe y verificar esas facilidades concretas. Veamos que no se trata de la autoridad actual, se trata de esa seguridad y un marco que pueda llevarnos en un largo tiempo a tener esa seguridad de cómo actuar. Un marco, por ejemplo, que establezca claramente que cualquier red regional que ha sido construida con un financiamiento importante del Estado y que es operada por empresas, debe de ser compartida y debe ser fácil. No debe ser procesos largos, ni complicados, ni autorizaciones complejas. Debe ser algo sencillo, algo simplemente que te permita presentar una autorización
y que se verifique y que se use. Porque al final el uso que están queriendo tener todas las empresas es para dar más conectividad a las áreas que lo necesitan. Entonces esto debería ser ágil. ¿Qué otra cosa importante? Mantener las propuestas que hoy día existen del Estado y ampliarlas en la lógica de estas alianzas. Como decía Osvaldo, hoy tenemos, por ejemplo, un proyecto muy bonito que hace el Estado que se llama Canon por despliegue. Todas las empresas móviles pagan canon. Todas las empresas móviles pagan montos importantes por el uso del espectro radioeléctrico. ¿Qué hizo el ministerio? Que de verdad es algo fabuloso. Te dice hasta el 60% de lo que tú pagas, no lo pagues. Despliégalo, ya sea a través directo o de terceras empresas como somos las OIMRs o como puede ser cualquier otra empresa. ¿Qué ha generado esto? Que en un año tengas despliegues importantes en zonas muy alejadas. Estamos hablando que en un año más de 200 sitios exactamente en una zona rural que no hubiera podido llegar un ente privado solo, puede ser desplegado. Estas son cosas que tienen que mantenerse, tal cual dice Miguel, ver exactamente oye, qué cosas valiosas ya tenemos, mantenerlas, mejorarlas y ampliarlas. Porque así como tenemos el canon por despliegue, imaginemos un mundo en el cual todas las multas que existen a los operadores, en vez de tener que desembolsarlas, se puedan hacer despliegues en zonas necesitadas o parte de los aportes regulatorios que se puedan desplegar. Existe el mecanismo, lo único que es que escoger algo que ya existe y poder ampliarlo. Y de esa manera creas una alianza público-privada que realmente hace algo interesante. La parte pública creando las políticas, escuchando al sector privado y por otro lado la parte privada ejecutando. Y es tu expertise, porque el privado tiene una expertise valiosa de poder ejecutar. Entonces, si tú haces esta combinación, realmente se logran cambios importantes. Yo creo que por ahí iría un poco el hecho de qué cosa veo el poder trabajar de manera conjunta. Muchas gracias, Rosa. Para cerrar esta segunda intervención, básicamente podemos recordar que Cristian nos habla efectivamente de esa posibilidad de compartir redes públicas del Estado que tienen coincidencia geográfica, ¿no? Y coinciden y podrían también ser pausibles este uso compartido. Osvaldo nos habla de ese modelo de redes neutras, ¿no? Que el diagnóstico que hizo en su momento Telefónica nos habla de la mejor partes, es el acceso y el bajo para poder hacer el uso compartido, un modelo que en Chile y en Europa también fue muy utilizado. Y Miguel y Rosa nos habla efectivamente, coinciden en ese, de repente, enfoque de ver, de repente, no cosas nuevas, sino las leyes que ya están desplegadas, las políticas públicas, que éstas sean también, se busquen más bien finalmente que logren sus objetivos y que estén amparados bajo siempre una regulación de impacto que tenga un análisis de impacto regulatorio y Rosa hace incidencia en que sean una mesa de trabajo abiertas, ¿no? Con la expertise del despliegue de las empresas privadas, ¿no? Finalmente, quisiera cerrar ya en esta última intervención, de repente, eh, rápidamente, 2 minutos de repente máximo por cada uno, les pediría por favor, con la visión de la empresa, cómo de repente la empresa quiere aportar en esta promoción de del uso compartido de infraestructura y una reflexión final. De repente empezamos ahora sí, por Rosa, por favor. Claro, desde el lado de Internet para Todos, justamente con lo que les comentamos, el trabajar de manera conjunta, lo que nosotros ofrecemos al sector y a las zonas rurales del país es trabajar de manera conjunta. Y para eso nosotros contamos con un programa, es un programa hermoso, es un programa que se llama Juntos Conectamos. Y es un programa en el cual nosotros entendemos que solos no vamos a poder llegar a todo lo que queremos llegar en el despliegue de infraestructura para poder compartirla adecuadamente. ¿En qué consiste esto y cuál es el planteamiento de Internet para Todos? Es ver todas las empresas que están en zona rural y que necesitan poder tener esta alianza con nosotros, ya sea empresas agrícolas, mineras y demás, que podamos trabajar de manera conjunta y llevar conectividad a las zonas no atendidas. Pero no solo conectividad, y ahí viene lo rico de este proyecto. Es un proyecto que puede abarcar distintas agentes. Entonces, imaginemos que podemos unirnos con las empresas, llevar conectividad y junto con la conectividad llevar temas financieros, llevar temas de comercio, llevar temas de salud. Entonces, lo que nosotros tenemos en mente es 100% redes compartidas, trabajar para que todo lo que se haga no se duplique, pero trabajar en conjunto con todos los agentes que están en las áreas rurales, poder trabajarlas, plantear, establecer
todo lo que sean despliegues, conectividad y además digitalización y uso adecuado a nivel de comercio, a nivel de educación, y para esto es el trabajo interempresas, no solamente telecomunicaciones, sino con todas las empresas con las que queremos sumar y poder llevar realmente un cambio real a todas las zonas rurales. Gracias, Rosa. Adelante, Miguel. Reflexión final, creo, sí me escucho. Reflexión final, yo empezaría por hablar de compromiso y diálogo. Justamente viniendo del punto anterior, muchas políticas públicas han salido con tener buenas ideas, pero han tenido necesariamente no el impacto deseado por falta de diálogo y falta de conciencia sobre cómo trabajarlo de forma conjunta. Desde la visión de empresa, nosotros no solo nos hemos ocupado por el despliegue de infraestructura y trabajar con los operadores para generar pues